buenas noches. Hoy, lunes 26 de mayo, les damos una cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Doctor Ser Renaud de la Ferrière, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. Saludos a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Priscila Pérez y es un honor para mí acompañarles en este espacio, que sin duda les brindará una valiosa experiencia, así como elementos de reflexión para una vida más integral, consciente y plena. En el contexto de la actual crisis ambiental, uno de los factores que más contribuye a la contaminación a nivel mundial es la construcción convencional. Por ello, en diversas partes del mundo se están recuperando e innovando técnicas constructivas basadas en materiales ecológicos con el objetivo de reducir significativamente el impacto ambiental, tanto en su extracción como en su proceso de incorporación a la industria. Un beneficio adicional de estas técnicas es la regulación térmica natural de los materiales, lo que disminuye la dependencia de sistemas de climatización artificial, promoviendo así un estilo de vida más sustentable. El tema que abordaremos el día de hoy lleva por título Superadobe, sustentabilidad mexicana en acción. Les invitamos a realizar un recorrido fascinante por los beneficios, desafíos y mitos que rodean esta técnica ecológica de construcción. Exploraremos el proceso de adaptación de Superadobe en México y su potencial como solución frente a los retos de la vivienda y el desarrollo sostenible en el país. La charla la evaluará la viabilidad del superadobe como una alternativa de bajo costo, desmontando falsos conceptos y contrastando expectativas con resultados reales. Hoy nos honra con su presencia el arquitecto Pablo Lona, originario de Guanajuato, capital, México. Es egresado de la licenciatura en arquitectura por la Universidad de Guanajuato y cuenta con 8 años de experiencia en diseño y construcción convencional. En 2015 inicia su incursión en la arquitectura sustentable. Luego de 4 años de investigación y autoaprendizaje, en 2019 desarrolló su primer proyecto con Superadobe, una residencia de 200 metros en León, Guanajuato. A partir de la pandemia, debido al cese de operaciones, se dedica de lleno a esta técnica. Desde 2020 hasta la fecha ha diseñado y ha construido más de 15 viviendas con Superadobe en distintas regiones de México. Arquitecto Pablo Lona, le damos la más cordial bienvenida a Estudio. Tiene usted la palabra. Hola, ¿qué tal, Priscila? Muchas gracias. Muy contento y muchas gracias por el honor de dejarme presentar mis saberes en este espacio. Si les parece bien, podemos iniciar con la presentación que les tengo preparada. Por supuesto. Gracias. Bueno, pues antes que nada, después del agradecimiento, hablarles un poquito sobre este tema de la sustentabilidad que tan amplio es y que abarca un ramo inmenso de aspectos de la vida humana en la que, pues, a mí me toca hablar de la construcción. Como bien lo dijo ya Priscila, el tema de la construcción ordinaria es uno de los factores que más impactan en los niveles de contaminación en todos los niveles, en todos los sentidos, perdón, a nivel mundial. Y esto ha traído con todo este tema de la polución y de las condiciones tan desagradables de vida que se están llevando hoy en día a buscar resarcir en un poco el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta, y nuestra labor como arquitectos y constructores en general, pues es precisamente encaminar esta acción a cada vez ser un poco más sana. En este tema, la bioconstrucción y la construcción ecológica buscan por todos lados tratar de utilizar las cosas lo menos procesadas en cuestiones de materiales y las energías también en su menor expresión. Entonces, en este caso en especial, el tema que me atañe se llama Superadobe, que pues en este caso es una técnica que no nació para la comunidad hispana ni latinoamericana, pero que la estamos adaptando desde ya a las condiciones de vida de nuestros países y a nuestras circunstancias. Entonces, les dedico la siguiente atención. La siguiente, por favor. El superadobe en sí es una técnica que abarca un gran número de aspectos de esto que estamos hablando, del resarcimiento que le tenemos que hacer a la madre tierra en la contaminación que le hemos provocado. El material principal que vamos a utilizar para construir con esto es la tierra propia.
Entonces, es el material más abundante en el planeta y hasta cierto punto es del que más podemos echar mano para no afectar también de manera negativa en el aspecto de la construcción. Siguiente, por favor. ¿Qué es propiamente el superador? Pues vaya, es una técnica de construcción que básicamente depende de una manga de polipropileno, que aquí en México lo conocemos como costales, en otros lados le dicen bolsas, rafias o los conocen de diferentes maneras. Estos costales están rellenos con tierra, preferentemente del propio lugar en el que se está construyendo, y tienen un grado de humectación y estabilización en dados casos en los que después de ese adicionamiento de la humedad se compactan estas mangas rellenas de tierra para formar bloques. El nombre propio como superadobe a veces ofende a los puristas de la bioconstrucción porque en realidad no es un adobe como tal, pero logra más o menos los mismos beneficios y se fabrica con una rapidez mucho más acelerada que el propio adobe natural. Tiene propiedades atlánticas, tanto térmicas como acústicas, por ser de tierra. Es un material con alta resistencia a la conducción térmica y acústica. Puede ser sismo resistente si se construye de buena manera y principalmente si se hace como fue creado para hacer domos. Se resiste por su forma casi siempre curva muy bien a los efectos del viento en los huracanes y a las lluvias torrenciales y es de un bajo impacto ecológico, como ya les comenté. Y pues lo ideal para que esto lleve a buen puerto lo que queremos profesar es utilizar los materiales propios del terreno en el que estamos parados. La siguiente, por favor. Aquí les muestro un pequeño ejemplo de lo que es el sistema. Las mangas pueden ser del color que sea. En este caso de la foto son negras, pero en la anterior vieron ustedes que eran blancas. Son mangas largas que provienen de una bobina continua de rollo que puede tener 2 o 3 kilómetros de longitud y de donde todos vamos sacando los tramos de costal que necesitamos según los tramos de muro que se vayan a ejecutar. Siguiente, por favor. El origen de esta técnica viene de la Unión Americana, Estados Unidos. La inventó un ingeniero arquitecto que se llamaba Nader Khalili, que falleció en el 2008. La técnica fue inventada por él entre los años 80 y 90 y él fundó una institución que se llama CalEarth, ubicada en California, en Hesperia, para ser precisos. Y bueno, de allí viene todo esto. Ya se hizo del conocimiento de México en especial a partir de los años 90, 2000 y actualmente es de gran impacto en la gente que busca construir con materiales naturales. Actualmente ya podemos encontrar ejemplos de este tipo de construcciones prácticamente en toda América Latina, inclusive en varios países de Europa. Pero aquí en América, pues México, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Bolivia, son de los países que más concurrencia de este tipo de construcciones tenemos. Siguiente, por favor. Como ya les comenté, el principal objetivo de este sistema fue la construcción de domos. Un domo es una estructura cupular que tiene una base cilíndrica o circular y en el eje Z viene desarrollando una cúpula, una semiesfera, pero con la particularidad en este caso de que esa curva la define una catenaria. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ser una simple bóveda semiesférica, en este caso tenemos una ojiva, de tal manera que el arco parece tener una forma mezclada entre la semiesfera, pero también el cono o la pirámide. Entonces se forma una pequeña curva que le da precisamente la estabilidad y justo con esta forma entonces podemos hablar de una construcción antisísmica que es súper fuerte y resiste impactos de gran envergadura. El principal material que utilizamos nosotros, ahora que lo hemos hispanizado,
a diferencia de la técnica original, es que utilizamos tierra. En México y en gran parte de los territorios existen mucho las tierras arcillosas, de tal manera que la construcción con tierra ha sido casi siempre una de las principales referencias ancestrales que tenemos, ¿no? En México el adobe está por doquier a nivel del ancho y largo de la República Mexicana. Y en este caso, nosotros hemos tratado de traducir este sistema que viene de Estados Unidos a lo que nosotros poseemos y a los recursos que nosotros tenemos disponibles en México. La tierra arcillosa, por supuesto, es uno de los materiales más sólidos y de mayor permanencia en la construcción ancestral. Existen, como todos sabemos, ejemplos de construcción con adobe que tienen más de 500 años y están pie justo al día de hoy. Entonces, está comprobado que es un material muy bueno para construir y en este caso nosotros lo hemos tratado de introducir en este sistema. Las estabilizaciones no son otra cosa más que agregar cosas que le falten a nuestra tierra, porque obviamente en ninguno de los lugares vamos a tener todo el tiempo lo ideal, ¿no? Sería magnífico que todos tuviéramos una tierra en un terreno donde quiera que lo compremos, que nos represente el mismo contenido de arcilla y de arena y limos que necesitamos para formar un bloque excelente, pero desafortunadamente no es así. Entonces tenemos que a veces agregar, en este caso, un poco de cal, un poco de cemento, cuando las tierras no tienen los aglutinantes necesarios, es decir, cuando la tierra es muy suelta, muy arenosa. Por otro lado, cuando tenemos una tierra demasiado arcillosa, que representa un alto grado de reactividad a la humedad y de craquelamiento al secado, pues en estos casos tendremos que agregar, por otro lado, cosas inertes como son la grava y la arena. Todo dependerá de los resultados y las pruebas que tenemos que hacer, ¿no? Siempre en esto no hay recetas para una mezcla, siempre hay que estar haciendo varias pruebas y debido a ellas ir analizando los resultados de manera que tengamos el bloque más sólido y más estable con la mezcla que vayamos teniendo. Otra cosa es que al ser una ecotecnia, se busca utilizar las herramientas lo más simples posibles. En este caso no necesitamos más que palas, cubetas, un poco de agua y pues para el principal trabajo que se le lleva a este sistema que es el apisonamiento, necesitamos pisones. Puede ser un pisón, yo en mi caso lo recomiendo de por lo menos 10 kilos de peso, puede ser metálico, hay gente que lo hace de madera, hay gente que lo hace de concreto, hay muchas maneras de hacerlo, pero al final todos nos acomodaremos con un tema en especial. Entonces esto es muy improvisado, pero el caso que es que al final tengamos una compactación bien sólida para que los bloques de nuestro muro sean, sean todavía lo menos reactivos al peso que van a estar recibiendo encima y no tengan un asentamiento posterior. Entonces, la reinterpretación de la técnica también, como lo he dicho, cada quien, debido a tanta información que tenemos hoy por todos lados, puede reinterpretar de una manera tan subjetiva como lo es la mente. Entonces, normalmente lo que a mí me sirve puede que a otro no. Y lo que a él le sirve puede que no. Entonces, todos tendremos que ir construyendo de acuerdo a nuestras posibilidades, tanto físicas, económicas, de criterio, por supuesto, y de conocimiento. Se cometen, gracias a esto, pues también muchos errores, pero por el otro lado, muchos aciertos. El caso es que con estos errores no paremos de intentarlo, sino que tengamos que seguir errando hasta que ese error se convierta en experiencia suficiente para que tengamos un acierto al final. La 7, por favor. Aspectos más puntuales en los quehaceres de este tipo de construcción, pues son los aspectos de diseño. También en esto no hay nada establecido. No hay nada que te diga la regla es hacer esto para hacer la escalera, para hacer el tapanco, para hacer, o si quieres o no tapanco, los acabados, de qué los vas a hacer, de qué materiales te vas a valer, porque al final todos tendremos posibilidades distintas dependiendo de la latitud en la que nos ubiquemos y también de la abundancia de recursos que podamos tener a la hora de construir.
Entonces, en estas fotos, por ejemplo, podemos apreciar el diseño muy básico que hice yo para una escalera en el interior de un domo que es de 6 metros de diámetro y tiene más o menos 5,80 de altura. Entonces, esta altura nos permite tener un entrepiso y en ese entrepiso usualmente se acostumbra a tener la recámara para cuando ya esto se está utilizando como una vivienda. Las escaleras son un tanto difíciles de diseñar porque tenemos un espacio circular, luego tenemos un espacio que no es totalmente recto en esta zona de los muros al irse elevando, entonces las escaleras se van metiendo junto con esta curvatura para evitar que choque tu cabeza con el muro. Entonces, es una escalera que les quise mostrar, es una buena técnica para ir al segundo nivel, pero repito, las posibilidades son infinitas como la imaginación. La siguiente, por favor. Los métodos de enseñanza, perdón, otra atrás, por favor. Ahí, gracias. Los métodos de enseñanza para esta técnica, pues son al final, como todo hoy en día, las redes sociales como punto número uno. Esta es la siguiente más adelante, por favor. La diapositiva siguiente. Muchas gracias. Las redes sociales, con esto de los celulares y todas estas cosas que existen hoy en día para estar en contacto, o más bien un tanto en contacto con la sociedad, pues difunden con un bombardeo de posibilidades todo este tipo de temas también de la bioconstrucción. Es el principal lugar en donde se difunden este tipo de técnicas, no solo las superadoras, sino cualquier otro tipo de información. El material bibliográfico, por supuesto, siempre ha sido de las mejores maneras de investigar y de aprender cualquier cosa, y en este caso no es la excepción. Hay muchos tutoriales también ahora en YouTube que puedes encontrar para hacer cualquier cosa, y el Superadobe también tiene cientos, si no es que miles de recursos ahí que puede uno observar. Obviamente, en esto de las redes y del Internet, siempre hay que tener muchísimo cuidado con el contenido que consumimos, porque nos lo presentan casi siempre como la mejor de las opciones, y la verdad es que casi nunca es así. Muchas veces podemos ver ejemplos y encontrar material de muy buena calidad, pero otras veces el material no es lo más óptimo para consumir y mucho menos para aprender. Entonces tenemos que ser muy concienzudos de experimentar realmente toda la información que necesitamos para poder entonces después discernir qué es lo mejor para nosotros y qué nos puede servir en nuestro caso específico. Hay grupos de discusión en estos temas también, en muchos grupos de Facebook y de Instagram. Y en todas estas zonas vamos a tener muy buenos aprendizajes. Hay cursos intensivos que se ofertan casi en todos los países. Casi siempre hay alguien tratando de enseñar esta técnica. No son cursos gratuitos la mayoría de las veces, pero pues bueno, también esperemos en el mejoramiento de estas técnicas de enseñanza que los impartidores de cursos se esmeren cada día más por compartir realmente los saberes que tienen y que den mucho provecho a estos cursos. Hay intensivos y hay otros que son de fin de semana. Honestamente, en mi opinión, es que es muy difícil entender una técnica de construcción para una vivienda del tipo que sea, y por supuesto que en 2 o 3 días es todavía más difícil aprender. Hay gente que pasamos toda una vida tratando de aprender y nunca llegamos al verdadero conocimiento. Difícilmente alguien podrá aprender a hacer una vivienda. Podrás aprender a aplicar una técnica y a conocerla más que un proceso introductorio, ¿no? Es algo que desafortunadamente a veces la publicidad de los cursos no nos dice. Cursos virtuales también existen, pues eso todavía está un poquito más difícil. Yo creo que en el tema de la construcción, casi siempre la práctica es lo que realmente nos genera una enseñanza. Lo demás, pues es solo imaginación y queda en la subjetividad de cada persona y en su criterio saber qué le están diciendo y qué me estoy imaginando con ello, pero en eso no hay ningún problema. La siguiente, por favor.
Pone la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En estas fotos un tanto divertidas, podemos ver cómo se comportan las líneas de costal que vamos armando por el interior, por el exterior de estos domos, que tienen una altura pues considerable. Los domos más grandes que yo hago son de 6 metros de diámetro interior. La manga que se utiliza para este tipo de domos es de 60 centímetros de ancho. Es sumamente complicado rellenar tantos metros de costal. Al final vienen siendo como 1000 metros más o menos de costal que utilizamos en una construcción de estas. Y pues si tomamos en cuenta que son alrededor de 7, un poquito más de camiones de 6 metros cúbicos de material, estamos hablando de 45 metros cúbicos más o menos de tierra, lo que se viene ocupando para uno de estos. Estamos hablando de bastantes toneladas de tierra que tenemos que aprisionar. Es muy arduo. Y pues, contrario a lo que la publicidad y la parafernalia que encontramos en redes sociales nos dice, que todo el mundo lo puede hacer, que mujeres embarazadas, que gente de la tercera edad, que gente con capacidades diferentes. Lo cierto es que, aunque lo puedan hacer, es una actividad muy desgastante y que, pues, una cosa es saber hacerlo o poder hacerlo y otra cosa es hacerlo bien. Dicen que es súper barato dentro de estos mitos que existen en las redes. Dicen que cualquiera lo puede hacer, como ya lo comenté. Dicen que funciona en todo el mundo y que es muy fácil de hacerlo. Otros dicen que se creó para enseñarse prácticamente gratis, en un pensamiento muy altruista y hasta cierto punto un tanto retrógrado. Y otros dicen que es la solución para el problema de vivienda y que dura para toda la eternidad. Son mitos que acompañan este sistema. Siguiente, por favor. Gracias. Estas fotos que están viendo son de construcciones que están combinadas entre formas a plomo o verticales totalmente y otras que están combinadas con los domos, que son construcciones que llevan muros con cierta inclinación. El diseño arquitectónico nos permite jugar con varias formas geométricas, siempre arraigados y anclados a la estabilidad estructural, por supuesto, pero que cuando uno tiene un poco la experiencia de haber construido con inclusive cualquier otra técnica constructiva y con cualquier otro material, podemos tener la libertad de echar a volar la imaginación y de satisfacer a los clientes con formas que no precisamente son las que fueron pensadas en la creación de esta técnica, como fueron los domos. Los domos no le gustan a toda la gente. Hay personas que no son aptas, que los espacios no son aptos para las actividades que ellos realizan, o la simple estética tampoco los satisface. Entonces, en estos casos podemos optar por diseños un poco más elaborados. Obviamente, también se pueden combinar con sistemas constructivos tradicionales. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo las fotografías, es una casa de 2 niveles que tiene una losa de entrepiso y una de azotea, hechas con concreto armado, varilla y cemento. Entonces, al final estamos tratando de combinar un espacio ecológico y que tenga un menor impacto en el medio ambiente, pero que también satisfaga las necesidades de los clientes y los gustos, por supuesto. También a veces las cuestiones estructurales nos demandan el uso de este tipo de materiales que hoy en día pueden estar hasta satanizados. Pero yo quiero hacer un énfasis en que yo no estoy peleado con ningún material, simplemente estoy tratando de hacer un tipo de construcción que reduzca el impacto, es decir, que reduzca ese abuso o esa exclusividad de materiales en los que hemos caído, de que todo tiene que ser procesado sintético y con gastos inmensos de energía para poderlos crear. Entonces, en este caso, a pesar de que estamos utilizando recubrimientos de cemento y losas estructurales de cemento, al final este porcentaje de materiales sintéticos y de alto costo energético en su fabricación es mínimo comparado con el alto volumen de tierra y de material natural que estamos utilizando. Siguiente, por favor.
La realidad del superadobe. Una disculpa por los textos que no se ven muy bien. La técnica es verdaderamente noble porque permite trabajar prácticamente en cualquier lugar, siempre y cuando tengamos tierra para rellenar. Es decir, no te va a convenir construir con esta técnica si tienes un suelo mayormente rocoso y no tienes de dónde sacar tierra, o si tienes un suelo muy arenoso, por ejemplo, cuando solamente puedes hacer uso de arena de mar, como es muy sabido en zonas de playa. En estos casos es tal vez mejor escoger alguna otra técnica. Si tienes un suelo muy pantanoso, si tienes un suelo donde el agua es más que abundante, lo más seguro es que te convenga utilizar otro tipo de técnicas diferente al superador, pero no solo el superador, sino más bien un material que sea resistente a la humedad y a la inmersión prolongada. En este caso, pues allí se descartan todas las técnicas que están ya con tierra. Eh, no es 100% ecológico, por supuesto, no es intención de nadie venderlo como algo que, que va a salvar al planeta de toda la destrucción que le estamos provocando, pero sí estamos aminorando muchísimo el impacto. No es 100% ecológico, por supuesto, porque utilizamos una manga de polipropileno. En este caso, pues es un material sintético que proviene de derivados del petróleo. En mi caso, por ejemplo, cuando utilizo la manga negra que ya vieron ustedes en varias de las fotos que les he mostrado, pues podemos hacer presunción un poco de que esta manga en la fábrica con la que estoy asociado utilizamos materiales reciclados para su fabricación. ¿Qué quiere decir? Que no es material 100% nuevo, sino que vamos agregando materiales de PET, los propios otros costales usados, todo este material que ya está como contaminación en el planeta, lo vamos reutilizando para no producir nuevos materiales que vayan a afectar todavía más. No cualquiera lo puede hacer bien, pues eso es cierto, pero sí cualquiera puede aprender a hacerlo bien. El caso es tener mucho ahínco en meterse de lleno al aprendizaje, luchar mucho contra el esfuerzo físico que se hace en estas condiciones, porque sí es un sistema muy pesado, pero solamente haciéndolo vas a aprender a hacerlo al 100%. Viendo o leyendo, es muy difícil que alguien aprenda a hacer algo. Tal vez vas a tener la teoría, pero a la hora de hacer algo sólido y físico, como es en este caso la construcción, tendrás que entrarle sí o sí a la práctica. Sí, otro tema de que es barato, puede ser más barato que la construcción convencional si tenemos nosotros las posibilidades de sacar el material principal, que es la tierra, de nuestro propio terreno. Si tenemos que comprar la tierra, pues obviamente eso va a encarecer el, 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 el tema de la economía de la construcción. Normalmente cuando contratas a alguien, el costo puede ser un 20 o un 30% más barato de lo que te costaría si contratas a alguien igual, pero te lo construyen con materiales convencionales como lo es el concreto y el tabique, el block, este tipo de sistemas. Es un trabajo pesado, esa es una realidad que ya van varias veces que les menciono, pero nada que el cuerpo humano no pueda aguantar. Seguramente toda esa gente que tiene mucha energía y que se va al gimnasio y que se va al CrossFit y todo este tipo de actividades extras que le agregamos al cuerpo como esfuerzo físico, se verán muy complacidas en saber que el ejercicio en el superado es sumamente riguroso y tiene muy buenos resultados. La siguiente, por favor. Aquí les presento unos ejemplos. ¿Cuáles vamos que estamos terminando de hacer en la costa oaxaqueña? Eh, Aquí pueden ver pues ya un poquito del grado de terminación que se le puede dar a este tipo de construcciones. Hay quien las hace muy rústicas, hay quien las hace demasiado rústicas al grado de que pudiera malinterpretarse esto y pareciera estar mal hecho. Al final el criterio de cada quien y sus posibilidades de conocimiento y destreza física le llevarán a lograr un resultado más o menos pulcro que sea
más o menos presentable estéticamente, pero esto viene siendo secundario porque lo que nosotros tenemos que cuidar muy bien en este tipo de construcciones es la forma geométrica, en la cual no podemos escatimar esfuerzos porque sí tenemos que ser muy cuidadosos, ya que este aspecto de la geometría le da precisamente la resistencia estructural a estas estructuras. Válgame la redundancia. La siguiente, por favor. La normalización del superadobe, como lo es con cualquier ecotecnia de las que nosotros podamos tener conocimiento, en específico las técnicas con tierra, madera, cualquier otro material natural, se tiene que atender como un proceso urgente. Esto porque a pesar de que estas técnicas tienen siglos, siglos y más siglos de estarse ejecutando, no precisamente con estas reinterpretaciones modernas, sino como un modo de vida con el que inició la construcción en todo el mundo, utilizando materiales naturales, lo dejamos de hacer en cierto punto pensando que el progreso era la creación de materiales 100% sintéticos. Por supuesto que cuando la gente inventó estos sistemas nunca pensó en el costoso impacto que íbamos a causar en la contaminación de la tierra y en las consecuencias tan graves que podemos llegar a tener si no echamos para atrás esa visión de que lo sintético es lo bueno y volvemos nuevamente a las raíces, a las construcciones ancestrales. Y pues tal como lo es el bajareque, como lo es el adobe, como es el tapial, como son las placas de paja, la propia construcción con tierra y todos estos sistemas constructivos que tenemos ancestralmente, tenemos este que es el superadobe y que sería muy bueno hacerlo normal para que la gente pueda tenerlo de verdad en la mente como un nuevo sistema constructivo y una posibilidad a la que todos podemos llegar si nos lo proponemos con una verdadera intención de vivir más sanamente. Tenemos que buscar entonces el establecimiento de, por ejemplo, de proyectos sociales en los que podamos integrar una labor de ayuda a la gente que no tiene vivienda, con viviendas con este tipo de materiales que nos puedan ayudar a tener una vivienda y que al mismo tiempo les vayan cambiando desde abajo, desde el fondo, desde la familia, la ideología de que la casa para ser bonita tiene que ser a fuerza de concreto o de materiales sintéticos que pues a la larga ni siquiera son más cómodas que estas y por supuesto perjudican muchísimo al medio ambiente. Una buena idea también sería incluir este tipo de sistemas en los programas académicos que todas las universidades tienen. Hay muchas universidades ahora que se están dedicando a temas económicos, pero lo cierto es que abarcan todavía más las otras universidades que siguen enseñando a estos soñadores de la arquitectura fachadistas en estos momentos que construyen todo en niveles estratosféricos de contaminantes. Las capacitaciones de mano de obra también son muy importantes porque a pesar de ser sistemas relativamente sencillos, lo cierto es que la mayoría de los oficiales de construcción que conocemos, al menos aquí en México, no tienen ni idea de cómo llevar a cabo una obra de este tipo. ¿Por qué? Porque pues son conocimientos que a pesar de que redundan en lo mismo que ellos ya saben, sí tienen detalles específicos en los que hay que profundizar para que no les queden malas construcciones. Entonces, la capacitación es, por supuesto, primordial y bueno, a eso vamos todos. La investigación para el mejoramiento, por supuesto, es también muy importante porque a pesar de que esta técnica fue creada hace 20, 30 años en un lugar tan lejano de aquí, de México, la cosa es que nosotros seguimos experimentando con este tipo de sistema todos los días, ¿no? Un día nos toca un tipo de material para relleno, otro día nos toca otro, dependiendo del lugar en donde estemos construyendo. Un día nos toca una mano de obra, otro día nos toca otra, otro día es un clima diferente al de ayer. Entonces todo esto nos va creando una experiencia, pero si a eso le agregamos una intención de verdadera investigación para mejorar estos sistemas, sin duda que tendremos todavía un mayor impacto en la normalización de no solo del superadobe, sino de cualquier otro sistema de construcción natural que nos puede ayudar a que cada vez la gente piense más en construir con estos sistemas a la hora de querer hacer su casa. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí otros ejemplos de otros domos que en este caso es un domo que se hizo en el municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México. Es una combinación otra vez de materiales de tierra con adobe, con superadobe, con una estructura de concreto también, las losas. Y al final, pues bueno, de temas de impermeabilidad y todo este tipo de cosas, sabemos que es de los pocos materiales que resisten sin mantenimiento prolongado. En los interiores podemos observar, en este caso se hicieron aplanados con tierra, ahí sí no tenemos ningún problema y las pinturas son de cal, cosa muy sana porque aparte de los aislamientos tanto acústicos como térmicos, este tipo de acabados en los interiores nos permiten regular también la humedad relativa en el ambiente interior de la casa, porque los muros se convierten en esponjas que dejan salir cuando hay poca humedad y absorbe cuando hay un exceso de humedad en el interior de la casa. Entonces, se convierte todavía en un confort biológico mucho más grande que lo que podemos lograr con alguna casa de tabique o de bloque en la cual es imposible regular la humedad. Tendríamos que instalar a fuerza deshumidificadores. La siguiente, por favor. Este fue uno de los primeros ejemplos que me tocó hacer. En el 2020 hicimos una pequeña casa en la localidad de Bucerías, en la Riviera de Nayarit. Una experiencia mágica la que llevamos en estas primeras experiencias con este sistema. Una casita para una mujer y quedó muy bonita. Aquí pueden ver la variedad de formas con las que se puede construir. Siguiente, por favor. Esta, que bueno, ya terminada, la podemos ver, es la primera residencia en la que participé como diseñador y capacitador y supervisor de la construcción. Eh, por fuera tú la podrás ver que parece una casa común y corriente. Tiene realmente algo que acuse del material del cual está fabricada, pero es una residencia de poco más de 200 metros cuadrados en la que se implementaron los muros principales solo de tierra. Inclusive en este caso no tenemos ningún estabilizante como cemento o cal en los interiores de estos costales. Y pues bueno, se logró un acabado, como ya ven ustedes aquí, totalmente crédito de los trabajadores que lo realizaron en la ciudad de Guanajuato, de San Francisco del Rincón. Y bueno, pues la construcción con superadores no tiene que ser siempre burda, no tiene que ser rústica, no tiene que ser siempre en forma de domo, como este ejemplo se nos puede mostrar. Siguiente, por favor. Este es el interior de esta vivienda, precisamente. Este espacio de la izquierda arriba muestra el interior de la recámara principal, que tiene un tapón, un mezanín de madera, porque tiene doble altura, como pudieron verlo por fuera. Y el de la derecha arriba es el techo, precisamente de esta zona. Y las fotos de abajo son la sala y el comedor de esta vivienda. Siguiente, por favor. En este caso, pues podemos ver aquí la cronología en imágenes de la elevación de un pequeño domo de 4 metros de diámetro interior, con las entradas y los abocinamientos de los vanos en ojivas también, aludiendo un poquito a la forma del propio domo, el cual, pues bueno, quedó muy pintoresco al final, pintado de rosa y forrado en sus pisos, con pisos también de propio barro cocido, tratando de ser un poco congruentes en todo este tipo de utilización de materiales, ¿no? El tejado que lo está cubriendo semicircular. Y bueno, acabados lo más naturales posible. Las pinturas en este caso también están hechas con cal y métodos naturales. Siguiente, por favor. En este caso en específico, me gusta mucho mostrar esta casa, que es una casa de 2 niveles, que se hizo en el fraccionamiento de Ciudad Maderas. Bueno, el condominio se llama Ciudad Maderas León, pero ya queda en el territorio de Lagos de Moreno. Y es una casa que logramos adicionar a un condominio privado de estos que
le llaman cotos residenciales, en los cuales los reglamentos de construcción son muy estrictos y difícilmente nos permiten utilizar este tipo de materiales. Pero bueno, en este caso tuvimos la suerte de que el municipio nos aprobó el permiso de construcción y la junta de los colonos, perdón, los condominios también, pues bueno, nos dieron la oportunidad. El resultado que se logró me dejó muy satisfecho. La vida una familia en estos tiempos ya, y la verdad es que también puedo decir con mucho orgullo que la gente vive muy tranquila en este tipo de viviendas. La siguiente, por favor. Esta es la última diapositiva en la cual les muestro los interiores de los domos que vieron hace rato en una foto de lo que les comenté que estamos construyendo en Oaxaca. Estos son los interiores. Hay variedades de terminaciones, como pueden observar. En todos estos domos tenemos acabados de barro en los interiores y pinturas de cal, ¿no? También tenemos en el piso, por supuesto, el barro cocido en uno de los casos, y en otro, en los fotos de abajo, no se alcanza a percibir muy bien, pero son piedras lajas naturales. Los detalles, por ejemplo, en los baños, ¿no? También estamos utilizando un ovalín, por ejemplo, en este caso, que es de mármol. La base de este ovalín es una piedra laja también, y las repisas, inclusive los propios manerales de las regaderas, ahí con un estilo un poquito parecido a los picapiedra, están también hechas con piedra. Esto sería todo por mi presentación. Muchísimas gracias. Queremos agradecer al arquitecto Pablo Luna por su presentación. La verdad, quedamos con más preguntas y vamos a dar entonces paso al tema de las preguntas y voy a iniciar con, ¿necesita algún tipo de mantenimiento en el tiempo, este tipo particular de construcciones? Necesitan el mantenimiento que cualquier otro tipo de vivienda necesita. En los exteriores, yo por efectos prácticos y con la experiencia que he adquirido, siempre recomiendo poner acabados de cemento porque son los más aptos para hacer impermeable la construcción. Uno de los principales factores que afectan a la construcción con tierra es precisamente el agua. Entonces, siempre hay que tener este tipo de acabados, y el único mantenimiento que requiere, si acaso, es una impermeabilización de vez en cuando, dependiendo del material que se aplique. Ok. Coméntanos de tus primeros trabajos. ¿Cómo fue ese primer proceso de aprendizaje? Durísimo, durísimo, porque pues precisamente en esto no hay, como les comenté, nada escrito. Tuve acercamientos yo a ciertos cursos, pero la verdad es que en ninguno me enseñaron tal cual de veras a aplicar la técnica ya en una vivienda completa. Entonces, el proceso de aprendizaje prácticamente fue autónomo, y con la propia práctica se fue aprendiendo. Fue muy bonito, por supuesto, pero sí fue muy duro en algunos casos. Ok, excelente. En el caso de un sismo o terremoto, ¿cómo responde este tipo de construcciones particularmente? En específico, con las construcciones en domo, funciona de una manera eh, de estructura muy simple. Al final, un arco es de las estructuras más sólidas que tenemos para soportar cualquier tipo de carga en cuestiones verticales. Pero si tú te pones a pensar, un domo es un arco repetido o girado a 360 grados. Entonces, la resistencia que tenemos en un arco que es nada más vertical se traduce en todos los sentidos cuando lo giras a 360 grados. De tal manera que el arco es muy difícil de presionar o de elongar en cualquiera de sus sentidos, tanto verticalmente como en el eje X y Y. Entonces, esto es lo que les da precisamente la resistencia. Cuando se mueve, cuando el movimiento de la Tierra empieza a actuar, es decir, perdón, la parte del muro que quiere ceder en este jalón está retenida por este otro, y viceversa. Igualmente, cuando el movimiento puede ser trepidatorio, que es un subir y bajar, el arco está cargando su propio peso en todas las direcciones.
Entonces, eso es precisamente lo que le da la capacidad de ser antisísmica. Ok, interesante. Y en caso de que requiera alguna reparación, ¿cómo se lleva a cabo al ser una construcción de continuum? Usualmente, si está bien construido, los problemas más graves que pueden llegarse a suceder no se deben precisamente a la falla en la construcción. Normalmente lo que sucede es que hay asentamientos en el suelo en los cuales la construcción cede un poco, dependiendo del grado de asentamiento que se tenga. Por eso siempre se tiene que buscar el suelo lo más macizo que se puede para poder asentar este tipo de construcciones y en general cualquier otra. Pero si llega a haber algún tipo de asentamiento, lo que va a pasar es que el domo se va a ir un poquito de lado y eso puede provocar agrietamientos. Normalmente los agrietamientos no son de preocupación estructural y su reparación sería nada más tan simple como sanar los aplanados, porque la construcción con este tipo de sistemas tiene la cualidad de ser un tanto flexible, muchísimo más que la construcción de materiales rígidos como es el cemento, los ladrillos. Todos estos que a la hora de moverlos no ceden flexiblemente, sino se truenan, se quiebran. Entonces, reparar un tabique roto, pues normalmente es imposible. Sin embargo, una construcción que está hecha con tierra compactada, a la hora de que se baja, se moldea en lugar de quebrarse. Y los efectos de la humedad en su entrada y salida continua en el interior del muro pueden llegar a hacer otra vez sólido ese tipo de defecto que pudiera surgir en el muro. Pues, por lo tanto, tal vez, porque me fijé que lo colocan directamente en tierra, a veces no necesita en algún momento hacer como una base, como un terreno base, como de algún material para darle más estabilidad, o es propio así como de la construcción que permite la flexibilidad. Los cimientos se pueden hacer con el propio superadobe. En mi caso, todos los cimientos que hago prácticamente son con el propio superadobe, pero no con un relleno de tierra, debido a que este material que ponemos como cimiento normalmente se ve expuesto a inundaciones cuando llueve y la tierra, pues al ser reactiva con la humedad, en algún punto puede ser maleable porque se va a hacer otra vez eh, aguada. Al final puede tener cierto comportamiento. Pero esos cimientos yo los hago en vez de rellenar con tierra, los relleno con concreto pobre, que yo le llamo, que es una mezcla de grava y arena en grandes proporciones con respecto a una pequeña proporción de cemento, que también va apisonado como el propio superadobe de tierra, pero que tiene una mayor resistencia a los efectos de una posible inundación. Sin Ok, embargo, ten- perdón, antes no, de por de favor. que sigas, el propio cimiento de la construcción no lo define el sistema constructivo con el que se va a hacer la casa, sino las propiedades del suelo en la que lo estamos desplazando. Tal es así que una casa de superadobe puede llegar a tener una cimentación totalmente de concreto, puede tener una cimentación del propio superadobe, puede tener una cimentación de mampostería de piedra, o de block, o de algún otro sistema convencional que ya todos conocemos, pero esto lo dictaminará directamente la resistencia del suelo en el que estamos. Excelente pregunta. En este caso, tu respuesta fue muy adecuada. Ah, ¿Qué hay con respecto al estudio del suelo? ¿Hay algún terreno en particular en el cual es mucho más amigable que otros terrenos? Sí, claro. Por supuesto que mientras más sólido sea el terreno, pues mayor estabilidad tendrá la construcción que le pongas de cualquier sistema constructivo. Entonces, Ujú. los suelos que tienen características de arcillas, por ejemplo, expansivas, son muy reactivos a la humedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando están secos son muy sólidos, son muy estables, pero cuando viene el agua, eso se forma como una especie de arena movediza que expande su volumen y se deja moldear de una manera muy fácil. Entonces, con el peso tan inmenso que llega a tener cualquier construcción de una vivienda, esto puede tener deslizamientos, hundimientos o inclusive a veces abundamientos tales o una expansión de volumen en la que la casa literalmente se ve elevada en algunos de sus puntos por este efecto de la humedad en la tierra. Mientras más sólido y más resistente esté el terreno, mayor será la estabilidad. Por eso, precisamente se hacen las excavaciones
en las cimentaciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de encontrar es un suelo que con el puro peso que tiene el suelo de encima, ya el de abajo está más compactado. Y normalmente son suelos que por supuesto también ya tienen muchísimo más años, inclusive siglos de formación, lo cual los ha ido haciendo más sólidos. Eso es lo que buscamos cuando hacemos una excavación. Mm, y respecto, bueno, nos comentan esto, respecto a otros sistemas de construcción, ¿qué durabilidad tiene el superadobe en comparación con otras clases de construcciones? Bueno, eso no se puede saber tal cual ahora, porque es una técnica relativamente nueva. Recordemos que esta técnica fue creada apenas hace 30 años más o menos y su aplicación ha sido relativamente joven. Entonces, si tomamos en cuenta que las construcciones que ya se empezaron a realizar con esta técnica para ofrecer vivienda como tal no deben de tener más de 20 años, pues seguramente hablar de duración todavía es muy prematuro. Sin embargo, la proyección, por supuesto, es que lleguemos a hacer un método de construcción, perdón, tan eficiente que lleguemos a equipararnos con el método tradicional del adobe, porque al final es lo más parecido que le podemos encontrar. Si el adobe es capaz de resistir cientos de años, por supuesto también con su mantenimiento y con su buena calidad de construcción, no veo por qué no podamos llegar también nosotros a hablar de una durabilidad tan grande en este sistema constructivo. Ok, hemos llegado a una pregunta crucial. En comparación con la construcción convencional, en porcentaje aprox, ¿ya? ¿Qué tanta es la diferencia entre una construcción convencional y una construcción superadobe en tema costos? El tema de los costos varía muchísimo, no nada más en este sistema, sino en cualquier otro, dependiendo de la zona geográfica en la que se construya. Sin embargo, si nos vamos a un punto en específico, el costo de los materiales en una construcción casi siempre representa un 40 o a veces hasta un 50% del costo total de la obra. En otros casos puede ser inclusive más dependiendo del tipo. Pero en este caso los materiales con los que vamos a construir pueden representar en el superadobe un 20 o un 30% del costo total de la obra. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una buena aplicación de lo que es el recurso de mano de obra, nos podemos ahorrar ese otro 20 o 30% que nos estamos haciendo de diferencia con los materiales convencionales. La mano de obra en el superadobe es un poco más costosa que la mano de obra en sistemas convencionales, porque es más duro hacer esto que hacer la construcción convencional. Sin embargo, estos sistemas se están promoviendo precisamente para que la gente aprenda a construirlo de una manera artesanal y puedan ser capaces de autoconstruir su vivienda. Si esto se llega a dar y la gente construye con grupos comunitarios, con mincas, con tequios, como se llaman, eh, con familiares, inclusive el costo de la vivienda puede ser realmente bajo y puede haber un ahorro mayor, inclusive que el 50%. Ok, excelente. Y ahora con respecto a, justo estábamos comentando, me comentan aquí en la pregunta, ¿es necesario contar con maquinaria pesada o qué tanto de mano de obra manual requiere este sistema? La única maquinaria pesada que necesitamos son los bíceps. Unos buenos Mm, brazos, unas buenas piernas. Realmente podemos prescindir prácticamente de cualquier material, de cualquier maquinaria mecánica o semimecánica. Lo único que necesitamos son herramientas manuales si así se puede hacer. Obviamente, pues como necesitamos grandes cantidades de tierra, si utilizamos una retroexcavadora para sacar el material que vamos a ocupar, pues obviamente nos va a agilizar muchísimo más el trabajo que estar excavando a mano. Esa sería una de las principales actividades en las que podríamos ver más útil una máquina, una retroexcavadora en este caso, pero para todo lo demás es prácticamente un trabajo manual. Tenemos la siguiente pregunta que nos comentan. Nos ha mencionado que si se contrata un profesional con el Super Adobe se puede ahorrar un 20-30%.
Esto es mucha diferencia en realidad y si es algo de interés, ya que hablando de un total que es muy significativo, por ejemplo, si la construcción convencional costara aproximadamente, que colocan un estimado de 50.000 dólares, por ejemplo, dice el ahorro significaría aproximadamente de 15.000. ¿Qué opinas un poco al respecto? Sí, sí, por supuesto que se pueden lograr estos ahorros. Repito, esto bajo condiciones óptimas, ¿no? Normalmente me ha tocado construir para gente que literalmente todo lo tiene en su terreno. Tienen agua, tienen el terreno donde pueden sacar la propia tierra de los rellenos y, y pues otros materiales de mayor impacto sería la compra de la manta, por ejemplo, que es relativamente más costoso, y lo demás es alambre de púas. Entonces, son materiales que se pueden adquirir de una manera un tanto costosa, si lo podemos ver así, pero si tienes la tierra, digamos que ya tienes casi el 50% de los materiales a tu favor, y eso pues sí te puede llevar a ese tipo de ahorros. Ok, y con respecto a la quema que requiere el ladrillo, ¿qué es lo que sustituye el superadobe? ¿Qué tan significativo ecológicamente es el superadobe? Pues es la versión totalmente inversa de la Mm, fabricación de ladrillos e inclusive del propio adobe convencional. Tenemos una superventaja en el superadobe que es mm. precisamente que la tierra se utiliza casi tal cual sale del terreno. No tenemos que estar a veces ni siquiera cribando, como es por ejemplo en el adobe y en el propio ladrillo, que al final llevan un proceso de fabricación en crudo exactamente igual, para el cual el proceso de mezclado es súper arduo, porque hay que estar allí amasando una mezcla que es muy, muy arcillosa y se pega mucho los pies, por ejemplo, que es como usualmente y tradicionalmente se bate. Entonces, es mucho más tardado estar haciendo ese tipo de mezclas y estar logrando una mezcla óptima porque hay que agregar un tipo de tierra en específico para tener buenos resultados. Entonces, después de eso, del amasado, hay que hacer el propio bloque. Luego hay que dejarlo secar, hay que estar almacenando. Es mucho trabajo antes de siquiera tener el material listo para poder empezar a construir. Y el superadobe, pues literalmente así como escarbas la tierra, lisas, checas cómo te funciona, qué le falta, qué le sobra, y al final no haces más que una mezcla con una cantidad insignificante de agua comparada con la que necesitas para hacer ladrillos o hacer adobe. Y la mezcla es muchísimo más fácil de trabajar porque la mezcla es simplemente con una pala. Entonces, muchísimo más rápido para cuando tú apenas estás escogiendo el material de los ladrillos o del adobe, tú ya estás haciendo el muro con el superador. Entonces, es muchísimo más rápido y el gasto energético, por supuesto, comparado con el ladrillo que lo tienes que quemar, pues es estratosféricamente diferente. Aquí tengo una pregunta que es un poco mixta, ya que hay alguien que sabe de tiny houses. Las casitas pequeñas, que es pues el nuevo concepto que las personas pues con un presupuesto reducido en general, casi todo el mundo en el día de hoy, está optando para poder tener acceso a una vivienda de bajo costo y que sea pues agradable a la vista. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el super adobe, en la construcción super adobe y el concepto tiny houses? Que es una respuesta a esos altísimos costos. ¿Se pueden mezclar los dos conceptos o son cosas totalmente distintas? No, sí se puede mezclar, por supuesto. La única, digamos, discordancia en la que puede haber en este tipo de temas es que usualmente las tiny houses se utilizan para precisamente predios muy pequeños también, al igual que la casa, ¿no? A veces alguien que opta por tener un tipo de construcción tan pequeña lo hace porque precisamente tampoco tiene una propiedad tan amplia, ¿no? A veces son lotes minúsculos también. Y el problema con el superadobe es que generamos muros muy gruesos. Esa es la realidad. El muro ocupa bastante espacio también en el terreno. Entonces, tal cual puedes hacer un espacio pequeño, pero si tomas en cuenta el balance entre los metros cuadrados construidos, perdón, totales de la vivienda, si es una tiny house te puedes llevar la sorpresa de que tal vez tienes la misma superficie ocupada por el muro que la superficie útil en el interior, por ejemplo. Pero por supuesto que se podría hacer, ¿no? Al final, si tu terreno no es tan pequeño, sin duda pudieras optar por este tipo de casitas también.
¿Y cuáles son las ventajas estructurales y térmicas del superadobe en comparación con los métodos de construcción convencionales y cómo esas características influyen en su desempeño? Bueno, el material del cual construimos nosotros, que es la tierra, es uno de los materiales con mayor inercia térmica, que quiere decir que no conducen el calor. Entonces, eh, las viviendas en general están expuestas a un grado de soleamiento mayor o menor dependiendo de la latitud en la que se encuentren, y los materiales del cual están hechas van absorbiendo esta radiación calórica que el sol les va proporcionando durante todo el día, ¿no? Dependiendo de las horas que le dé el sol. Entonces, al final, si tú tienes un muro de ladrillo de 15, 18 centímetros de ancho, de un material como puede ser concreto, la arena, el propio ladrillo, que son materiales de absorción térmica, eh, tendrán un grado de calentamiento durante todo el día que posteriormente, cuando la temperatura baja al meterse el sol, empiezan a exudar ese calor que absorbieron durante el día. Sin embargo, el calor siempre va hacia donde más fácil encuentra su camino. ¿Qué quiere decir esto? Que en el exterior, en la tarde o noche que ya está fresco, y el muro estando caliente, va a encontrar un camino más fácil hacia el interior de la casa que va a ser más cálido que el exterior. ¿Qué quiere decir? Que entonces el calor, en vez de salir hacia el exterior, va a entrar, porque va a tener un proceso de enfriamiento de afuera hacia adentro. De tal manera, yo creo que todos lo hemos vivido, desgraciadamente te metes a tu casa y afuera ya está fresco, pero tú adentro te estás asando, ¿no? Te acercas tantito al techo si tienes oportunidad y está literalmente como si tuvieras un comal encima. Te está irradiando todo ese calor que absorbió la losa y que absorbieron los muros. Entonces, por supuesto que eso te obliga a tener prendido un ventilador en el menor de los casos, o en el mayor, a tener un aparato de aire acondicionado que consume una cantidad impresionante de energía eléctrica, lo cual pues es una afectación ecológica muy grande por el gasto energético y que al final te está obligando a vivir en un ambiente en el cual no vives bien porque no duermes bien, obviamente. Si estás sudando como un pollo en un rosticero toda la noche, pues va a ser imposible que tengas una buena calidad de sueño y eso al final va a repercutir en tu salud, en tu desempeño físico, en cuestiones laborales, inclusive anímicas para con tus seres queridos. Entonces, siempre va a traer problemas de salud, además de los problemas energéticos que va a consumir. Por otro lado, un muro de superadobe que tiene 45 o 60 centímetros de ancho, de un material que no te está conduciendo la termicidad, le puede dar todo el día el sol y el grado de calentamiento que va a tener no va a llegar ni a 15 centímetros de profundidad en el muro. De tal manera que tú al tener un ambiente fresco en el interior, no vas a verte afectada a ninguna hora del día ni de la noche por el calentamiento que tuvo eso. De tal manera que no vas a tener la necesidad de estar prendiendo este tipo de aparatos o de estar generando por el otro lado, en el caso contrario, un calentamiento con chimeneas, con calentadores eléctricos y todo esto, porque funciona en el mismo tenor para el frío que para el calor. Entonces, el gasto energético, por supuesto, que es muchísimo menor. Y finalmente tenemos una pregunta interesante. Dice, nos parece muy, muy agradable la integración entre sistemas que hace tu trabajo. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre el arquitecto que lo domina, una persona que ha aprendido muchos cursos los fines de semana? ¿Hay algún grado de diferencia importante con respecto al tema del producto o fallas que pueda presentar posteriormente? Perdón, no entendí muy bien la pregunta. Sí, o sea, nos Eh, parece muy interesante la integración de los sistemas que hace tu trabajo. ¿Qué diferencia habría entre, pues, el arquitecto que domina la técnica y la persona que aprendió en los cursos? ¿Qué tan, qué tan importante es aquella diferencia con respecto al producto final que presenta una persona? Bueno, en este caso, el hecho de ser arquitecto y tener experiencia laboral en la construcción no implica a veces ser experto en nada. Sin embargo, sí te amplía un poquito más el horizonte a la hora de hacer conciencia sobre nuevas técnicas de construcción en cualquier ámbito.
Entonces, la experiencia que Battery tengas low. realmente va a venir de verdad de las cosas que hayas hecho y del éxito que te hayan representado este tipo de cosas. Tiene mucho más probabilidades de aprender bien este sistema una persona que ya ha construido con alguna otra cosa. Es decir, no va a tener el mismo grado de aprovechamiento, por ejemplo, un maestro albañil que vaya y tome un curso de superadobe que a un médico, computador o un carnicero que en su vida nunca ha construido nada y que va a tomar este mismo curso. Sin embargo, pudiera, por supuesto, existir alguna excepción, ¿no? Conozco gente que de manera autodidacta totalmente ha aprendido a ejecutar este sistema de manera muy, muy prolija y también conozco profesionales de la construcción que han ido a tomar cursos de este tipo, se han querido inmiscuir en estos temas y las casas se les han caído. Entonces, por supuesto que hay una mucho mayor probabilidad de que aprendas cuando ya sabes algo del tema que cuando no, pero no es la regla, digamos. Interesante. Bueno, finalmente desearías dejarnos una reflexión para luego dar como finalizada nuestra plática del día de hoy. Claro que sí. Pues bueno, invitar a la gente que está invirtiendo en este tipo de actividades de construcción a que tomen en cuenta el daño tan grande que le estamos haciendo con la utilización de materiales sintéticos y que al final nada cuesta acercarse un poquito a informarse sobre estos sistemas tan innovadores, no nada más el superadobe, ya les mencioné varios, pero principalmente que se compongan con materiales naturales y verán que se llevarán una grata sorpresa al ver que los confort, los confortes, no sé si se diga así, biológicos que se logran en este tipo de viviendas de verdad ayudan muchísimo a la salud, no solo del planeta, también al desarrollo biológico de tus hijos, de tu pareja, de ti mismo, de tus mascotas, de quien sea que vaya a habitar este tipo de espacios, pues que son espacios muy saludables y de muchísimo valor. Esa sería mi invitación. Y bueno, entonces queremos dar las gracias a nuestro invitado del día de hoy. Gracias también a todos y cada uno de ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones y darle like y a compartir nuestras redes sociales, las cuales es Instagram, Facebook y canal de Telegram @gfustudium, nuestro correo gfu.studium@gmail.com y nuestra página www.grafiteuniversal.org. Los esperamos el próximo lunes cuando nos acompañará con otro tema de gran interés. Muy buenas noches. Hasta pronto.